Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Hace unos años, recibí un mensaje de texto en la mitad de la noche. Era el último año de la preparatoria y mis padres prácticamente se habían rendido en cuanto a mantenerme a raya. Mientras nadie saliera herido, ellos podían centrar toda su atención en mis 3 hermanas menores. Así que había poco que me impidiera escabullirme para ver de qué se trataba todo el alboroto. Me encontré con mis amigos en el camino que lleva al lago de las ranas. Éramos 6, liderados por Brandon y su devota Vicky. Estaban todos reunidos en un pequeño grupo a lo largo del camino, y no fue hasta que me acerqué que pude entender por qué. Había un cadáver en el camino. Un hombre de mediana edad. Llevaba muerto unas cuantas horas y, a juzgar por el tono de los demás, lo acababan de encontrar así. Este desafortunado hombre había sido reducido a una curiosidad. Los demás ya le habían revuelto los bolsillos y todos habían acordado no llamar a la policía. En cambio, iban a dejar que alguien lo descubriera en su paseo matutino. Pero mientras los demás charlaban sobre lo asqueroso que era, Brandon estaba haciendo planes. Ya le habían quitado todo el dinero suelto de la cartera al hombre fallecido, pero eso no era suficiente. Estaban hablando de ponerle lápiz labial o de hacerle un corte de pelo raro. Pero Brandon no estaba de acuerdo. Él lo había descubierto y quería algo especial. Vicky, dame un lápiz, dijo finalmente. Esto va a ser bueno. Ella se lo entregó. Brandon cuidadosamente perforó la garganta del hombre en 2 puntos usando el lápiz. Me sorprendió ver tanta sangre salir, a pesar de que el hombre ya estaba muerto. ¿Qué estás haciendo?, protestó Vicky. Dame mi bolígrafo. Los demás se quedaron mirando el cadáver, atónitos. Parecía que había habido algún tipo de ataque de vampiro, con 2 heridas punzantes justo en la arteria. Esto hará que hablen, dijo Brandon con una sonrisa. Absolutamente desternillante. Hubo un artículo al respecto al día siguiente. Una anciana había encontrado al hombre muerto y notado las heridas. Ella llamó a la policía. La causa de la muerte se determinó como algún tipo de aneurisma. Pero eso no era de lo que la gente estaba hablando. La mordida de vampiro era mucho más interesante. Brandon estaba pero tan orgulloso de sí mismo. Incluso hubo un segmento corto en las noticias nacionales al respecto. ¿Recuerdan la historia del chupasangre de Minnesota? Sí, éramos nosotros. Nada de vampiros, solo unos niños horribles siendo horribles. Aunque todo el asunto fue desmentido en el momento en que se leía la historia, el titular fue suficiente para atraer la atención nacional. Pero ahí es solo donde comienza esta historia. No mucha gente ha oído hablar de lo que pasó después. Días después, me reuní con Vicky y sus amigos en una gasolinera cercana. Vicky tenía un coche y salíamos a comer comida china. De repente, un tipo vino corriendo por la carretera. Llevaba ropa andrajosa y tenía un aspecto terrible. Barba desaliñada, pelo salvaje, ojos hundidos. Simplemente corrió más allá de nosotros como si el diablo lo estuviera persiguiendo. Ni siquiera nos miró, solo siguió corriendo con unos zapatos que colgaban, aparentemente solo por la fuerza de voluntad. En toda la ciudad, aparecieron personas similares. De relatos de segunda mano, he contado al menos 6 personas diferentes, todas ellas aterrorizadas y apenas coherentes. Uno corrió a la comisaría de policía local, otro a la cafetería de la escuela. Algunos fueron arrestados, otros fueron despedidos. Pero todos decían que buscaban lo mismo. El chupasangre de Minnesota. La primera vez que hablé con una de estas personas fue mientras estaba haciendo fila en un cajero automático. Al principio, pensé que eran indigentes, tenían el aspecto. Pero cuando se me acercó, pude darme cuenta de que había algo extraño en él. Tenía unas pupilas diminutas, sus ojos eran casi completamente blancos. Estaba temblando y tenía problemas para mantener el equilibrio. Estaba yendo de una persona a otra en la fila, preguntándonos uno por uno. ¿Conoces al chupasangre? Cuando fue mi turno, no supe cómo responder. En cambio,
Simplemente me encogí de hombros. Sabes que es falso, ¿verdad? Me burlé. Tuvo un aneurisma. No, respondió. No, es real, está aquí. Tenemos que encontrarlo. Tenía una mirada de absoluta desesperación, como si su vida dependiera de ello. Estaba a punto de romper a llorar, manteniéndose entero por un hilo. Para mí, todo había sido una gran molestia, una mentira que había tomado una forma propia. Pero para este hombre, el chupasangre era lo más real del mundo. Brandon y los demás no estaban prestando atención a nada de esto. Para ellos, hacerle una broma a un cadáver era un día más. Hacían este tipo de cosas todo el tiempo. Maldición, Vicky ya era prácticamente una vampira. Se quedaba despierta toda la noche con Brandon la mayoría de los días, faltando a clase y saliendo de fiesta unas 4 veces a la semana. Por lo que había oído, estaba tomando algunas cosas bastante malas. Pastillas. Pero la gente del pueblo se estaba volviendo un poco paranoica. Podían haberse convencido de que todo esto era un engaño, basándose en los artículos. Pero con estas personas apareciendo, estaba generando todo tipo de rumores. La gente estaba atenta, escuchando, absorbiendo los rumores. Y donde hay rumores, hay gente enojada y preocupada llamando a la policía. Comenzaron una vigilancia vecinal y la policía fue presionada para tomar medidas. A Brandon le interrumpieron una fiesta en casa debido a una pista anónima de que él conocía al chupasangre. No es tan extraño, considerando que Brandon era el chupasangre, en cierto sentido. Una noche de viernes, Brandon nos llamó para una fiesta en su casa. Considerando como había sido la última, no estaba interesado. Además, ya era casi medianoche y me había acurrucado en mi cama. Simplemente lo ignoré. Al día siguiente, fui a su casa. Solíamos salir juntos a almorzar los sábados, y él había estado inusualmente callado. Llegué alrededor del mediodía. El coche de Vicky estaba en el camino de entrada. Los padres de Brandon le habían conseguido su propio lugar hacía aproximadamente un año, así que no había nadie cerca para vigilarlo. Aún así, tuve una mala sensación. A Vicky no le gustaba pasar la noche fuera de casa. Cuando entré, pude notar que algo había pasado. Había un sofá volcado y un extraño olor a hierro en el aire. Una mesa de cristal estaba destrozada y flores secas de un jarrón roto estaban esparcidas por el suelo. Un par de girasoles azules que Vicky le había regalado a Brandon cuando se mudó. Parecía que había habido una pelea de locos. Incluso había algo de sangre goteando de una salpicadura en el techo. ¿Cómo diablos llegó ahí? Al principio, no supe qué hacer. Simplemente me quedé ahí, llamando a Brandon o a quien pudiera oírme. No obtuve respuesta. No había cuerpos, solo una puerta sin llave y un desastre absoluto. Y llamé a la policía de inmediato. Ellos se hicieron cargo y se enteraron de que varias personas habían sido reportadas como desaparecidas. Esta fue la primera pista que tuvieron. Había habido al menos 6 personas allí, 3 de las cuales habían sido reportadas como desaparecidas. Probablemente se habían escabullido en medio de la noche y sus padres habían notado sus camas vacías por la mañana. No pude evitar la sensación de que había algo más. Esto tenía que ver con el chupasangre, pero ¿era una represalia? ¿O algo más? Habiendo esquivado la bala sin saberlo, comencé a volverme paranoico. Esto no hizo nada para frenar los rumores. Ahora, había aún más personas hablando del chupasangre y las cosas se estaban saliendo de control. Aunque esto fue reportado principalmente a nivel local, había entrevistas, artículos y carteles de personas desaparecidas repartidos por toda la ciudad. Poner un cartel de Vicky y Brandon fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Era como si sus fotos me estuvieran mirando a través del papel, preguntándome dónde diablos había estado esa noche. La gente me estaba haciendo preguntas. Mis padres, la policía, los servicios sociales. Mucha gente tenía la impresión de que yo sabía algo. Y claro, sabía todo sobre la broma de Brandon con ese cadáver. Pero no se lo conté a nadie, no directamente. Además, no veía la relevancia. Era solo un rumor estúpido. Así que, me callé. Pasé por innumerables conversaciones inocuas.
Todos eran tan amables y comprensivos, pero constantemente me estaban sonsacando. Era como si simplemente no pudieran creer que yo no tenía ni idea de a dónde habían ido Brandon y los demás. Solo queremos hablar, mentían todos, para ver cómo estás. Esto puso una enorme diana en mi espalda. Todos sabían que pasaba tiempo con Brandon y los demás, así que cuando los días se convirtieron en semanas, la gente se desesperaba. Recibía docenas de llamadas al día. Recuerdo una vez que el periódico llamó para preguntarme por ellos y simplemente grité, no sé nada. Quizás el chupasangre los atrapó, no lo sé. No debía haber dicho eso. Realmente no debía haberlo dicho. Esto simplemente elevó todo a un nuevo nivel. Fui llevado a la comisaría e interrogado. Fui llevado al consejero escolar con mis padres. Había interminables llamadas telefónicas de periódicos y padres preocupados, así como de algunos fanáticos de Internet. El chupasangre de Minnesota se estaba convirtiendo en un titular. La gente no desaparece por sí sola. Dejé de ir a la escuela. Esos momentos horribles entre clases, cuando caminaba solo, simplemente arruinaban mis nervios. Me imaginaba que escuchaba a la gente hablar a mis espaldas o que una presencia desconocida me observaba desde lejos. Este rumor sobre el chupasangre había tomado el control de mi vida. Pensé en decir la verdad, de verdad lo hice. Pero cuando has mentido durante semanas, no puedes simplemente empezar a cambiar tu historia de la noche a la mañana. Mis padres me consiguieron un coche barato para que pudiera ir directamente a casa desde la escuela. Pero los coches baratos son baratos por una razón, y una noche a finales de mayo, el motor se rompió por completo justo al lado de la autopista. Había sido un poco descuidado y había pasado algún tiempo después de la escuela con un amigo. Había bebido unas cuantas cervezas y probablemente no debía haber estado conduciendo en primer lugar, así que estaba un poco ansioso por llamar para pedir ayuda. Tuve que empujar el coche manualmente fuera de la carretera. Eran casi las 8 de la noche y soplaba un viento horrible, gotas de lluvia salpicaban el parabrisas. Y este sonido frío y aullante resonaba a través de la autopista. Se avecinaba una tormenta. Los coches pasaban a toda velocidad mientras yo me angustiaba sobre qué hacer. Eran mis padres, la policía o el seguro de asistencia en carretera. Finalmente, decidí llamar a mis padres. Tuve mi pulgar sobre el número durante unos minutos, tratando de armarme de valor. Había sido una molestia últimamente y esto no estaba facilitando las cosas. El leve olor a cerveza no ayudaba. No había forma de que yo me preparara para lo que sucedió después. Fue rápido. Uno de los hombres andrajosos se había acercado al lado de mi coche con una llave de rueda. Presioné el botón de llamada y fui rociado con vidrio. Unas manos me alcanzaron a través de la ventana rota. Pateé y me arrastré hacia el asiento del pasajero, tratando de escapar. Ni siquiera me di cuenta de que mis manos estaban sangrando. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hay muchos espacios en blanco. Estaba aterrorizado. No tengo memoria de ello, pero creo que estaba gritando. Recuerdo que mi garganta estaba ronca tan pronto como me recuperé. Pero en ese momento, solo estaba tratando de escapar. Pero recuerdo un momento claramente. Cuando salí por el otro lado del coche, me encontré con la mirada del hombre extraño que me atacó. Esta vez, sus ojos estaban completamente blancos. Era como si estuviera mirando directamente a través de mí o viendo algo en mí que yo no era. Pero esos ojos me persiguen. Eso es una cosa que no puedo olvidar. Simplemente corrí. Justo al lado de la carretera había un gran campo de hierba que conducía a un bosque de pinos. Era fácil seguir mis huellas, pero ¿qué otra opción tenía? Era como si hubiera olvidado cómo respirar. Mi cuerpo simplemente entró en este extraño modo de piloto automático y seguí adelante. Pude oír gritos y un crujido, ya sabes, la hierba detrás de mí. Cuando llegué al borde del bosque, me metí directamente en la maleza. Me corté con cada tipo de arbusto y espina que había. Pasaron de ser una persona a ser 4. No fue hasta que gané algo de distancia que escuché que en realidad me estaban llamando. No eran solo gritos. Por favor, gritó uno de ellos. Por favor, señor, hable con nosotros. Todos decían lo mismo. Suplicaban, rogaban.
Sus gritos pasaron de ser de pánico a furiosos y a desesperados. Simplemente se sentían rotos. Encontré un pequeño agujero, en su mayoría cubierto por un lado de un pino. Me arrastré y saqué mi teléfono, solo para darme cuenta de que lo había dejado caer en el coche. Probablemente todavía estaba esperando que presionara el número de mi madre. No tengo ni idea de cuánto tiempo me quedé allí. Probablemente me desmayé. Los escuché arrastrarse, buscándome. Uno de ellos se acercó peligrosamente, pasando corriendo junto al árbol al lado del cual me estaba escondiendo. Mientras pasaban, escuché a uno de ellos murmurar para sí mismo. «Tengo que encontrarlo», jadeó. «Tengo que encontrarlo. No es demasiado tarde. Dios, tengo que encontrarlo». Capté un atisbo de uno de esos ojos blancos a través de las raíces y ramas. Simplemente cerré los ojos, contuve la respiración y esperé a que terminara. De una forma u otra. En algún momento, el cielo se había oscurecido, el viento había aumentado, pero la lluvia todavía estaba cayendo. No podía oír ningún grito y había pasado al menos una hora desde la última vez que vi a uno de ellos arrastrándose. Me levanté, solo para darme cuenta, que no tenía la más mínima idea de dónde estaba. Todo se ve diferente en la oscuridad. Buscando a tientas, noté que el espacio entre los árboles se hacía más grande. Puede que no estuviera yendo por el camino correcto, pero al menos estaba saliendo del bosque. Cuando llegué al pequeño claro, tropecé con algo. No pude ver qué era en la oscuridad. Tomándome un momento para detenerme y escuchar, noté que no había tropezado con algo, sino con alguien. Alguien que jadeaba por aire y tosía sangre. Las nubes se separaron, proyectando un tenue rayo de esperanza. En un breve momento, pude ver sangre y un par de ojos blancos mirándome. Era el hombre extraño que me había atacado. Esta vez, no me estaba mirando a mí. Estaba mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta. Pude ver unas siluetas negras contra el cielo. 6 cuerpos sin cabeza flotando en el aire. Reconocí su ropa. Brazos y piernas balanceándose de un lado a otro en el viento. Y parado en el centro del claro, había un hombre. El recuerdo me llega como un sueño febril. Este empresario con aires de Armani. Parado en medio de la nada, con los brazos a los lados. Espalda recta y una postura rígida. Pelo negro y bien peinado. Tenía algunos rasgos mediterráneos, pero era difícil de decir. No podía despegar mis ojos de los cuerpos flotantes, sostenidos en alto por hilos invisibles, mecidos suavemente por el viento. El hombre se acercó a mí. Apenas podía respirar. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo correr. Solo había algo en sus ojos que me hizo congelarme y esperar a que hablara. Él me estrechó la mano suavemente con un agarre helado. Me dolían las venas solo por estar cerca de él. «Atrajiste mucha atención sobre mí», dijo. Su voz goteaba amenaza. Tenía el tipo de voz baja que estaba a punto de convertirse en un gruñido, como chocolate caliente, pero tan caliente que te quemaría la lengua. «No aprecio este nivel de escrutinio», continuó. «Se acaba ahora». Yo sé, jadeé. «Lo siento. Algunos leñadores me están buscando», dijo, mirando al hombre moribundo con el que tropecé. «Tú y tus conocidos los trajeron aquí». «Ellos, no fue nuestra elección», tartamudeé. «Ellos simplemente». Perdió el control. Un monstruo se filtró por las grietas. Su piel se volvió blanca y se agrietó como una serpiente que muda su piel de mármol. Sus ojos se oscurecieron. Su boca se desencajó, revelando 3 filas completas de dientes afilados con 2 colmillos prominentes. En un momento, fue como si hubiera crecido varios metros. Ya no lo estaba mirando directamente. Lo estaba mirando hacia arriba. «Soy indiferente a tus excusas». Sus dedos eran tan largos que casi se envolvieron alrededor de mi cuello 2 veces. Podría haber reventado mi cabeza como una uva. En cambio, lentamente apretó mi cuello y me levantó. Pude sentir mi pulso latiendo contra sus dedos. «Les dirás que todo fuiste tú. Les dirás que no hay nada en la oscuridad. Mentirás». Traté de asentir, pero no pude. Estaba de puntillas, tratando de no romperme el cuello. «Mentirás».
Fui arrojado al suelo. Traté de forzar el aire en mis pulmones. A través de las lágrimas que brotaron de mis ojos, vi la vaga forma del hombre monstruoso recogiendo a la persona sangrante con la que había tropezado antes. Quizás se había salvado como un bocadillo. Lo último que recuerdo antes de correr ciegamente hacia el bosque fue el sonido de un cuello crujiendo y la sangre saliendo a borbotones de un cuerpo tembloroso como una caja de jugo. Sangre reflejándose en una piel pálida. Gotas brillantes goteando en ojos negros, abiertos y sin pestañear. 6 víctimas sin cabeza, rehenes de alguna fuerza invisible, me vieron darles la espalda. Y corrí como alma que lleva el diablo. A la mañana siguiente, mentí. Les conté a todos sobre la broma. Les dije que era solo una cosa estúpida que se salió de control y les dije que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mentí sobre Brandon y los demás, diciendo que no sabía qué había pasado. Mentí sobre mi coche, diciendo que caminé a casa y que alguien debió haberlo forzado mientras yo no estaba. Mentí sobre todo. Y todavía no podía dormir por las noches. Si había la más mínima posibilidad de que me hubiera olvidado de algo o delatado a esa cosa de alguna manera, estaría muerto. Estaba seguro de ello. Ahora, unos años después, siento que es hora de hablar. Una publicación anónima es lo más lejos que estoy dispuesto a llevar esto. Pero es un comienzo. He dejado atrás ese pueblo, el estado entero. Pero de vez en cuando, recibo un correo electrónico o una extraña solicitud de amistad. Alguien haciendo preguntas incómodas. Y hasta el día de hoy, miento.